Taiwán. Y lo que estoy ahora mismo buscando, conocí a la única persona... por cierto, voy a mirar que esto esté... A ver... Vale, esto está bien preparado, vale. Tuve la oportunidad, muchos no lo visteis, el verano pasado entrevisté a una chica taiwanesa en el canal. Esa chica es la única influencer que ha logrado entrevistar nunca a la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, que es esta señora de aquí, ¿no? Eh, tuvo un papel, vamos, muy importante en las relaciones con China y ella es una separatista convencida. El separatismo puro en Taiwán es minoría, cabe decir eso, pero está en crecimiento y hay un... No un separatismo, pero sí una parte importante de Taiwán que quiere estar lejos aún de unirse a China. Y esa parte posiblemente es la más mayoritaria. Y luego hay otra más favorable a China y luego hay otra favorable a la unificación. Entonces hay un cierto equilibrio. Por haceros una analogía, podría ser parecida a lo que había en Cataluña hace unos años, ¿no? Con unionismo, separatismo, pues porque os hagáis una idea más o menos, ¿no? Entonces, bueno, esta señora tenía un papel fundamental, ya sabéis que se han producido esas elecciones, ¿no? Justamente en Taiwán. Sabéis que dentro de Taiwán, de hecho esa chica ya la que entrevisté pertenece a la etnia originaria, a los indígenas de allí. Entonces, de hecho, si os fijáis en sus rasgos, veréis que no es un rasgo chino. De hecho, el grueso de la población de Taiwán étnicamente tiene una apariencia china. Esta chica, por ejemplo, podía recordarte más quizás incluso al sudeste asiático, ¿no? Lo cual siempre tiene ese punto interesante, ¿no? Lógicamente. Entonces, bueno, ¿qué está sucediendo fundamentalmente? Bueno, pues en el contexto de, de una serie de visitas y de acciones en las que Taiwán muestra su acercamiento y sus relaciones con Estados Unidos y particularmente enfatiza su deseo de adquirir armamento estadounidense, pues China decide reaccionar y siempre lo hace, ¿no? Siempre intentan imponer una serie de costes y obtener también bazas para negociar, ¿no? Es decir, esto al final... Es verdad que esta táctica yo creo que la podía usar China hace una década aún, pero ya cada vez menos. Pero bueno, por lo menos ellos sí tenían a veces la idea de utilizar esto para victimizarse y obtener un argumento. No, es que vosotros habéis estado armando a Taiwán y esto no puede ser porque somos un país que es débil, que tal. Bueno, esto por lo menos este tipo de argumentarios cuando aún estaba Mao, incluso con Deng Xiaoping, pues eran típicos, por así decirlo, para obtener argumentos diplomáticos de cara a la negociación al fin y al cabo. De hecho, ya sabéis que Mao, ya sabéis que hay una serie de islas que pertenecen a Taiwán y están a 1 kilómetro 2 de China. Bueno, 1 kilómetro 2 es un decir, pero a 3, 4, 5, no más. Entonces, esos lugares, la Puerta Dorada, no sé si se llama Matsu, es decir, son varias, son islas medio fortificadas, a veces solo para turistas, pues Mao las bombardeaba. Las bombardeaba de vez en cuando. Cuando había una crisis fuerte, mandaba la artillería. De hecho, el segundo cuerpo de artillería, que luego se convirtió en la rama de cohetería y misiles de largo alcance, que tirara sobre esas islas. Pero nunca quiso tomarlas. ¿Por qué? Porque a Mao le gustaba tener a Taiwán cerca. Puede sonar contraintuitivo, pero él consideraba que de esa manera, de alguna manera, el vínculo permanecía, mientras que si él tomaba esas islas se iba a cortar, iba a quedar Taiwán a un lado, completamente aislada, y ellos al otro. Por eso nunca quiso tomarlas, ¿no? Entonces hay que entender que cuando él bombardeaba era una manera de hacer teatralización, de cara a unas negociaciones, de cara a mostrar su voluntad, es decir, perseguía una serie de fines que no son obvios o muy materialistas, económicos o tal, no. Tenían un modo de razonar y lo tienen los chinos más elaborado que eso, ¿no? Por tanto, bueno, pues eso de un lado, ¿no? ¿Cuál es la clave? Bueno, ¿qué hace China cuando se producen este tipo de acciones? Porque China, como os digo, China, es más, os voy a poner un pequeño mapa para que veáis más o menos Taiwán, ¿vale? Que estas islas, ¿por qué las mantuvo Chiang Kai-shek? Las mantuvo Chiang Kai-shek porque tenía el apoyo occidental y una marina de guerra muy superior a la de los comunistas que no lograron acabar con ellos. Los comunistas realizaron varios asaltos anfibios.
realizaron, perdonad, que lo estoy justo ahora buscando porque quería enseñaros algunas de esas islas para que las veáis. Pero bueno, el caso que los comunistas lanzaron varios asaltos muy importantes sobre la propia Taiwán. Kinmen es una de ellas, ¿vale? Una de esas islas. Quemoy, efectivamente, Quemoy, esa es una de las que me sonaba. Quemoy, ¿vale? Aquí lo vais a ver ya. Aquí sí. ¿Vale? Aquí tenéis algunas de ellas, algunas son mucho más pequeñas que estas, ojo, que lo sepáis. Pero bueno, ¿cuál es la cuestión? Están ahí al lado de China, entonces el punto justamente es ese. Claro, en aquella época, hacía 40 años, China, ¿qué podía hacerle a Taiwán? Pues China lo que podía era, bueno, pues lanzarle, bombardear estas islas que como veis, pues en algunos casos están al lado, ¿no? De la isla de la propia China. Muchas, algunas son islotes prácticamente como este y están muy fortificados. De hecho, esto tiene pinta de ser un complejo militar posiblemente abandonado. Bueno, no tengo claro. Puede ser que esté abandonado. Pero bueno, eso lo hacían entonces. 40 años después, ¿qué te hace China? 40 años después, esto es lo que te hace China. ¿Vale? Entonces China lo que hace es desplegar toda una serie de fuerzas aeronavales alrededor de Taiwán. Y lo que hace es una demostración de cómo podría asediar completamente la isla de Formosa, que al final es el territorio clave. Luego pensad que delante de Taiwán están las Islas Pescadores, que son estas que podéis ver aquí. Vale, fijaros, estas son... las Islas Pescadores son importantes porque estas, al contrario que las otras, están pobladas y constituyen una atalaya avanzada de la defensa de Taiwán. Es un punto de apoyo adelantado, por así decirlo. Es este de aquí, como os digo, este que os señalo en azul. Bien, entonces, ¿cuál es la cuestión aquí? Los chinos lo que procuran, o lo que parece ser que están intentando cuando realizan esto, son dos cosas. Bueno, tres realmente. Una, obviamente, mostrar su malestar y otra ligada a los efectos psicológicos. En el fondo tiene algo de una gran acción psicológica destinada a influir en el votante, en el fondo, en los políticos, ¿no?, de Taiwán, para que vean la amenaza y la tengan clara. Y también para, digamos, dejar claro cuál es el interés nacional chino y qué es aquello en lo que no van a ceder en ningún caso, ¿no? Que para ellos esto, al fin y al cabo, pues es una cuestión absolutamente vital, lógicamente. Por tanto, permite establecer líneas rojas, permite señalizar estratégicamente, teatralizar, amenazar o lanzar un mensaje claro a la otra parte de los riesgos a los que se expone. Y en Taiwán han estado muy pendientes de la guerra de Ucrania y los separatistas taiwaneses ni te cuento, lógicamente. Entonces, esta es una parte. Por tanto, hay una parte psicológica de dejar líneas rojas, de imponer costes y de meter cierto miedo, por así decirlo, ¿no? ¿Cuál es la otra parte? La otra parte es ensayar una operación militar. La otra parte es, porque estos ejercicios no se planifican de la noche a la mañana. Esto necesitas estar mucho tiempo acumulando logística, combustible, autorizando partidas presupuestarias en el Ministerio de Defensa para aprobar los ejercicios, ¿no? Cada cañonazo que se pega son muchos miles de yuanes, por tanto, todo esa parte no se... Tú no improvisas de un día para otro un ejercicio así. Puede ser que preveas, y la inteligencia estratégica china en Taiwán debe ser buena, si hace 1 o 2 meses ellos ya sabían los movimientos que iban a hacer los gobernantes de Taiwán, pues han tenido ese tiempo para preparar estos ejercicios, ¿no? Pero pensad que muchas veces, como los ejercicios militares más o menos los hay programados casi todos los meses a lo largo del año, alguna rama del ejército hace algo, ¿no? Pues a veces parece que está preparado, pero por eso es importante discernir. Ahora, en este tipo de ejercicios sí parece que está ligado a ese asunto. Por cierto, paréntesis, el Bartobor dice: Yago, ¿qué porcentaje de la población de Taiwán es pro o anti separación? Gracias. Totalmente a favor de la separación, muy poco. Menos del 5% posiblemente. Aunque están ganando fuerza. Ahora, una cosa es favorable a la separación de China y otra es ser favorable a unificarte. Entonces, la mayor parte de la gente no quiere ni separarse totalmente de China, ni unirse a China. Ese es el problema. Entonces, básicamente estamos en un punto que no va ni para adelante ni para atrás, con el miedo de China de que llegue un gobernante que persiga la independencia. ¿Y ahí qué hace China, no?
Bueno, pues ahí viene esta parte, ¿no? Por tanto, realizo un ejercicio militar que me permite poner a prueba mis capacidades. Y me permite rodear la isla, que va a ser al final una de las partes fundamentales de cualquier operación que se lance sobre la misma. De hecho, si tenéis interés por la dimensión aérea de este conflicto, ya sabéis que hemos hecho un par de episodios, porque de ahora en adelante en muchos vídeos, como me he dado cuenta que se queda corto y sería demasiado largo hacer vídeos de 40 minutos, pues lo que vais a tener son episodios. Y estoy preparando algunos de la guerra Irán-Irak, os estoy preparando una serie que va a acabar teniendo cerca de una veintena de episodios que me he pasado y que posiblemente será un fracaso porque muchos nos va a interesar. Pero es que es una guerra que es apasionante, que se ha tocado muy poco y va a ser una cosa pues muy espectacular, la verdad. Pero así con muchas otras, hombre, 20 capítulos no vamos a llegar. Pero por ejemplo del fusil chino, el QBZ-95, que es muy interesante porque es un arma ligera, el M16 y el AK, de esos hemos oído hablar todos. Pero ¿qué me dices del QBZ-95? La nueva versión, el QBZ-95-1, cómo ha mejorado, cómo no. Todo esto tiene una amiga tremenda y vamos a hacerlo más en episodios que yo creo que es mejor. Pero bueno, perdonad. Entonces, la otra parte, como os digo, ¿cuál es? Al final, la cuestión aquí es que los chinos te están diciendo que tienen la capacidad de rodear la isla. También te están revelando uno de los posibles planes que tengan y uno de los planes pasa por aislar la isla. Fijaros que aquí lo que están simulando los chinos no es un asalto anfibio. No están practicando asaltos contra una isla, están practicando una operación de cerco. Una operación que nos puede recordar mucho a qué. A la crisis de los misiles de Cuba, el bloqueo naval que lanza Estados Unidos sobre la isla, sin que llegue a materializar un asalto sobre la propia isla de Cuba. Esto es algo muy parecido. ¿Y cuál es la idea estratégica detrás de esta maniobra? La idea estratégica de esta maniobra es decir, miren, Estados Unidos aquí no puede entrar, porque si Estados Unidos pretende impedir que yo aísle la isla de Formosa, entonces va a tener que disparar sobre mis buques. ¿Qué va a pasar? Y este puede ser uno de los escenarios. Pues uno de los escenarios, por cierto, un saludo a Vengador Tóxico, uno de los escenarios justamente es: se establece un bloqueo chino y llega una flota de la libertad con destructores estadounidenses y tal. ¿Qué hace China? ¿Ataca, no ataca? ¿Los intercepta? ¿Manda a abordarlos? Bueno, pues ese es uno de los escenarios. En todo caso, lo que muestra China que es que ya tienen capacidad de rodear completamente la isla, que tienen capacidad, y bueno, los aviones, es más, ¿cómo no se me ha ocurrido poneros unas imágenes de las interceptaciones, de lo que hemos visto? Porque es que tenéis justamente, a ver, efectivamente, tenéis en el canal el mejor vídeo, puedo decir, que hay en español o en inglés, sobre el bombardero H-6, el Harbin 6 chino, que viene del Tupolev soviético. Pero ellos lo han mantenido en servicio. Es muy viejo, pero lo han modernizado. Y además tiene un montón de versiones. Hay versiones de la Fuerza Aérea y versiones de la aviación naval. Unas para lanzar... Bueno, la verdad que son todas para lanzar muchos misiles, básicamente. Pero bueno, la de la aviación naval tiene unas características distintas. De hecho, le dedicaré un vídeo exclusivo, ¿no? Pero ¿a dónde quiero llegar? Pues ¿qué hemos visto en estas operaciones? Pues todo esto. Hemos visto cómo la aviación taiwanesa ha estado interceptando todas estas aeronaves chinas, siguiéndolas, viendo hacia dónde van y demostrando que están listos para responder. Bueno, aquí vemos lo que probablemente sea un J-11, un J-15. Es el Sukhoi chino, que en algunos aspectos los últimos Sukhoi chinos son comparables a los mejores Sukhoi rusos. O como mínimo ya muy cercanos. Y esto es el H-6, este es el bombardero, básicamente. Entonces esta ya es una aeronave. Tendría que mirar bien a ver si es el de la aviación naval de la Fuerza Aérea. Pero en todo caso ya es interesante porque están desplegando plataformas para lanzar ataques a muy larga distancia, ¿no? Pero al final la idea del bombardero hoy día, ¿cuál es? Y el de China, ¿cuál es? Pues tener una plataforma que la puedo maniobrar mucho para evitar las burbujas de defensa antimisil y antiaérea y lanzar los misiles a 500.000 kilómetros, por tanto 500.000 kilómetros que se suman al alcance del misil, ¿no? Por tanto, bueno, pues te dan opciones, además si juntas varios bombarderos, etc, etc, logras una capacidad muy importante, ¿no? Misiles como este, para que los veáis, ¿no? Que siempre es interesante, fijaros. Fijaros que además es un misil que ya no llevan ni en la bodega, porque posiblemente ni quepa.
Y que posiblemente el ala vaya muy cargada ya con este misil, ¿no? Pero bueno, es un misil supersónico, perdón, el YJ-12, ¿no? Bueno, asesinos de portaaviones, entre comillas, por ponerle un nombre rápido y mal, por así decirlo. Bueno, pues ya veis el tipo de maniobras que se hacen. Y tienen una última utilidad. ¿Cuál es esa última utilidad? Poner a prueba la reacción taiwanesa, cuánto tardan en poner los pilotos en el cielo, cuánto tardan en poner los radares activos, es decir, cuántas emisiones vas captando de este radar, del otro, si puedes intentar identificar, esto es todo inteligencia electrónica, lo que se conoce como el orden de batalla electrónico. Es decir, vamos a ver qué sistemas hay, vamos a ver si capto en qué frecuencias opera, en los distintos modos, el modo de búsqueda, el modo de disparo, ¿no? Porque en algunos casos, para amedrentar a un piloto chino así, le encenderán el radar en modo de tiro. Entonces el caza alertará al piloto y le dirá, oye, porque ya sabéis que el caza te va alertando. Si está bien actualizados los alertadores, va a detectar una frecuencia de radar de escaneo, de búsqueda más general, ¿no? Con unos pulsos más intermitentes que tardan más en llegar, no es que tarden más en llegar, sino que funcionan con lapsos de tiempo mayores y tienen un tamaño de onda mayor. Y luego te va a informar de si es un pulso más repetido, más pequeño. Este segundo es el pulso de un radar de tiro que te está fijando. Entonces, para fijarte, lanza un chorro de ondas. Lanza un chorro de ondas que el alertador, si está bien actualizado, percibe e informa al piloto. Entonces al piloto le pone nervioso porque sabe que ya lo último que falta es que alguien apriete un botón. Que eso parece que no, pero ha pasado en ocasiones. De hecho, es que os puedo poner una ocasión en la que sucedió y de hecho es que está grabado. Am, vale. Vale, que fue un poco